En este video vamos a abarcar los temas de representaciones, el cual se liga con el tema visto en sucesiones, y el tema de estadística y probabilidad, donde definiremos algunos conceptos importantes en la teoría, aplicación e interpretación de estos. Las representaciones son, así como lo dice su nombre, la forma en que visualizaremos las sucesiones, tanto como ecuaciones, que normalmente es el método utilizado, como también tablas, planos, enunciados, de donde podemos obtener información. Las representaciones se clasifican en natural, es decir, se tiene una serie de números ordenada de acuerdo con lo establecido para las sucesiones, de menor a mayor. Algebraicas, donde se nos da la ecuación que rige la sucesión. La misma tendrá forma de función. Las tabulares, en la cual la información se recopila y se presenta en forma de tabla. La verbal, en la cual se nos da un enunciado donde se contiene la información y se espera que se traslade esta a otro tipo de representación, generalmente algebraica. Por último, tenemos la representación gráfica, en el cual la sucesión se representa en un eje cartesiano, donde cada uno de los puntos representa un término de la sucesión. Por otro lado, la estadística es algo muy común en nuestra vida, aunque no necesariamente conocemos todo su espectro de aplicación o qué la hace tan importante. Podemos definir la estadística como la ciencia que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos, con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos, los cuales son observados. La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. La estadística se aplica en áreas como la demografía, agricultura, biología, medicina e ingeniería, entre otras, y es importante debido a que permite una descripción más exacta, nos obliga a ser claros y exactos en nuestros procedimientos y en nuestro pensar, permite resumir los resultados de manera significativa y cómoda, nos permite deducir conclusiones generales, y también abarca la recolección, presentación y caracterización de información para ayudar tanto en el análisis e interpretación de datos como en el proceso de la toma de decisiones. Así como otros conceptos y teorías se componen de partes más pequeñas, podemos definir que la estadística se fundamenta en las siguientes: población, el cual es el conjunto de todos los posibles elementos que intervienen en un experimento o en un estudio. La unidad estadística, que es cada uno de los elementos que compone la población. La muestra, que es un conjunto de medidas u observaciones tomadas a partir de una población. Es un subconjunto de la población, en resumen. Un muestreo, que es la reunión de datos que se desea estudiar, obtenidos de una proporción reducida y representativa de la población, es decir, de la muestra. El censo es el estudio completo de la población. Una variable es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Y el valor es cada uno de los distintos resultados que se pueden obtener en un estudio estadístico. También, apoyándonos en estos dos últimos conceptos, podemos asociar y definir las distintas variables que podríamos encontrar en la aplicación de la estadística. Por ejemplo, las variables cualitativas, las cuales son características o cualidades que no pueden ser medidas con números. De estas existen dos tipos: la variable cualitativa nominal, la cual presenta modalidades no numéricas que no tienen un orden, por ejemplo, el estado civil, en el cual se tienen diversas modalidades: soltero, casado, separado, divorciado y viudo. Y una variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas en las que sí existe un orden. Por ejemplo, en una prueba deportiva tenemos que al primer lugar se le entrega la medalla de oro,
al segundo lugar la medalla de plata y al tercer lugar la medalla de bronce. Por otro lado, las variables cuantitativas se expresan mediante un número, por lo que se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Existen dos tipos: las variables discretas, que solo puede tomar un valor o un número finito de valores entre dos valores de una característica. Por ejemplo, la cantidad de autos en un parqueo, es decir, es un número entero. La variable continua puede tomar un número infinito de valores entre dos valores de una característica. Por ejemplo, la altura de 5 personas, donde podemos tener decimales. Otro aspecto importante es cómo obtener la información, de la cual se sacarán los datos que nos permitirán describir estadísticamente un objeto, situación o conducta, entre otras. La experimentación consiste en hacer diferentes pruebas para obtener los resultados de la pregunta que se quiere responder. Como la palabra lo dice, se consigue mediante distintos experimentos. Y la interrogación, la cual consiste en realizar un censo a distintas personas para obtener sus opiniones y así a conocer la opinión más popular. Un ejemplo de esta es hacer un censo para saber cuál es el candidato a la presidencia favorito. Podemos estarnos preguntando, con toda esta información, ¿qué ganamos? Pues bien, la información se trata de forma que obtengamos, valga la redundancia, una ganancia de ella. Es decir, que podamos analizar los datos, y es aquí donde entran las distintas representaciones gráficas, a través de las cuales podemos hacer conteos y agrupar de forma sencilla y visual, entre las cuales podemos nombrar algunos gráficos como lo son gráfico de barras, gráfico o un polígono de frecuencia, un gráfico circular, un cartograma o una pirámide de población, entre otros. También otra representación adecuada son las frecuencias y tablas, donde cuando se nos dan datos para analizar, debemos de ordenarlos en una tabla para verlos con una mayor claridad y de una forma más ordenada. En esta tabla podemos incluir los datos, que son los que obtuvimos en nuestra investigación. Es, por así decirlo, el material crudo del que prepararemos nuestra investigación. Esto lo representaremos como X. Se acomodan de mayor a menor. La frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite o se encuentra un dato, y generalmente se representa como F. La frecuencia relativa, que la obtendremos dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos, y se representa como FR. Cuando sumamos estos números, el resultado debe ser siempre 1. El porcentaje, el cual es el resultado de multiplicar por 100 la frecuencia relativa. Esta se representa con P e indica el porcentaje de la población que pertenece a este valor de la variable. Al sumar los resultados de esta, debemos obtener como resultado 100%. Y la frecuencia absoluta acumulada. En este caso se van sumando una por una las casillas de la frecuencia absoluta. Se representa con la letra F mayúscula. Y también con los datos se pueden encontrar otras características, las cuales se conocen como medidas de posición. Por ejemplo, tenemos la moda, que es el dato que se repite con mayor frecuencia. La mediana, que es la posición central que parte los resultados en dos partes iguales. En este caso, para averiguarla, se acomodan los datos de menor a mayor. Cuando se tiene una cantidad de datos impares, la fórmula para obtener la mediana es n más 1 entre 2. Y esta será la posición de la mediana. Cuando se tiene una cantidad de números pares, lo primero que se debe hacer es seguir la fórmula n entre 2 y encontrar el número que se encuentra en esta posición. Luego buscaremos el número que se encuentra en la posición n entre 2 más 1. La media aritmética es el valor que se obtiene al sumar todos los datos que tenemos y dividir el resultado entre el número total de esos datos. El mínimo, que es el número más pequeño entre todos los datos. El máximo, que es el número más grande de todos los datos. El recorrido,
que también se conoce como rango o intervalo, es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. También tenemos los cuartiles, los cuales son valores que dividen una muestra de datos en 4 partes iguales. Es decir, si tenemos de un 100%, cada 25% es un cuartil. De esta forma, el primer cuartil se ubica cuando el 25% de los datos es menor o igual a este valor. El segundo cuartil es la mediana, es decir, 50% de los datos es menor o igual a este valor. El tercer cuartil es el 75% de los datos. En este caso, estos son menores o iguales a este valor. Y el cuarto cuartil, los datos son iguales o menores al 100%. Con este video cerramos la malla curricular de matemática para el 7º año. Espero que los contenidos y explicaciones hayan sido de su provecho y muchos éxitos en los años de estudio venideros.